Las cartas de BZ que marcaron toda una generación, amigos. Mirá, mirá, mirá. ¿Me trajiste la mercancía, pibe? Sí, patrón, Amigo, perdón. literalmente éramos esto, amigo, literal. Espero no me estés engañando. No, para nada, patrón, para nada. Un momento. Amigo, nosotros éramos 3, amigo. Literalmente dijimos, bueno, cada uno pone tantas cartas. En el recreo salimos y vamos a jugar. Y la idea es volver más. Y por semana nos vamos separando tantas cartas para cada uno. Como el sueldo, ¿entendés? Como si fuese guita, amigo. Literalmente hacíamos eso. Todo aportábamos a una mochila en común que poníamos todas las cartas de Dragon Ball ahí, amigo. Literal. Éramos guachines, te estoy hablando. Era primaria, bien primaria. La carta está rota. ¿Sabés lo que le hago a los que intentan estafarme, no? Esa es un arma, ¿verdad? No, mucho peor. Es una pistola a balines. Te No me arruina. dispare con esas Te bolitas de arruina. plástico. Duelen un huevo. Te salvó la campana. Te salvó la campana, pibe, te salvó el próximo timbre, recreo amigo. Para reponer esa carta que te falta. Si no, anda despidiendo. No, fabuloso, amigo, ¿Ahora fabuloso. qué voy a hacer? Capaz la pueda conseguir en internet. ¿Qué es este video? A ver. El otro día, mientras No, volvía a mi amigo, casa, tremendo, después de amigo, un día de literal. explotación laboral, encontré una reliquia sagrada de mi infancia que pensé haber olvidado por completo. No, Eran las tan una famosas barbaridad, cartas amigo. de Dragon Ball Z, con las que estoy seguro que todos alguna vez jugamos. Qué barbaridad, de chicos. amigo. Viendo carta tras carta, recordé las miles de historias y recuerdos de mi época en la primaria. Así que Puta que esto decidí fue tener buscar en infancia, YouTube amigo, un literal, video amigo. que Esto hable fue sobre tener qué fue lo infancia, que pasó. amigo. Que me puse manos a la obra para hacer un video digno, para honrar como corresponde a estas cartas legendarias. Qué que bien, formaron boludo, parte qué de la bien, infancia amigo. de Like, muchas like, otras. like, like, Unas like. cartas que tuvieron su boom entre los años 2005 y 2010, donde no había nadie en el colegio que no juegue o coleccione estas cartas, ya que literalmente eran usadas como una divisa más dentro del colegio. Amigo, literalmente lo que yo les digo, boludo. Literalmente usábamos estas cartas, amigo, como si fuesen plata, amigo. Nosotros éramos una mafia, amigo. Literalmente éramos una mafia. Ya que literalmente eran usadas como una divisa más dentro del colegio. Literal, Tener amigo, un mazo enorme literal. de cartas era una clara señal de que tenías estatus y prestigio dentro del colegio. Pero obviamente no todas las cartas valían lo mismo, ya que Y no. habían de muchos diferentes tipos. Casi algo parecido con el género de las personas hoy en día. Cartas que podías conseguir en cualquier kiosco o chino de tu barrio, en paquetitos con un logo muy fachero que te seducían a comprarlo. O si tenías más plata, en realidad si tus padres tenían más plata, podías conseguir las cajas de colección. ¡Gol! Te venían muchas más cartas, separándose en diferentes Amigo, yo las tenía, boludo. No sé dónde chota habrán quedado, pero yo las tenía, amigo. expansiones en base a las sagas y películas de la serie. No, Fue qué barbaridad, tanto el amigo. éxito de estas cartas que comenzaron a salir al mercado réplicas casi idénticas. Bueno, en realidad No. La realidad No, se notaban. es que era muy fácil darse Sí, no, cuenta no. qué cartas eran truchas y cuáles eran originales. Sí, no, se Pero re pese a nota. eso, se comercializaban de una manera masiva, adaptando sagas como la saga Saiyajin, la saga de Freezer, la saga de Cell, la saga de Majin Buu y hasta la saga GT. Pero lo que realmente qué barbaridad, indicaba amigo, que poste, una qué carta barbaridad. valía mucho era si tenía brillo o no en el fondo. Era tanto el prestigio de estas cartas que podía, La cantidad que tengo, amigo. el cual era una locura y está justificado debido a lo difícil que era conseguir esta clase de cartas. Literalmente estábamos aprendiendo la ley de la oferta y la demanda Literal. sin saberlo aún. No te la cambiaba nadie a esa, amigo. Recuerdo también que había un tipo de carta que me trae mucha nostalgia, que eran las cartas hologramas. Amigo, las que les mostré, amigo, qué increíble, Para boludo. su tiempo era mucha tecnología concentrada en una sola carta. Y asimismo, Qué un increíble, sinfín hermano. de diferentes tipos de cartas que seguro al verlas ahora te van a traer un sentimiento de nostalgia inmenso. Pero ¿eran difícil conseguir estas cartas? ¿Cómo se conseguían? Bueno, la respuesta es apostando. Ludopatía en su máxima expresión. Nosotros salíamos y la apostábamos, era poner a hacer pilita, bueno, va a apostar 2, yo apuesto 2, vamos, y ¡pum! Manopla, ahí, el que le daba vuelta se la llevaba, amigo. El que jugaba con cucharita era, amigo, con cucharita era hacerle esto, era literalmente, valía doble o no vale doble, sin doble era. Entonces no la podía doblar, amigo. Si hacía doble era mucho más fácil doblarla, boludo. Y si hacía doble y cucharita, ya está. Y una vez teniendo una base de cartas para apostar, podíamos optar por 4 métodos para conseguir más. El primero era mediante un juego donde 2 personas arrojaban una carta cada uno lo más lejos posible. Nah. Y el que llegara más lejos se quedaba con la
la carta No, del eso no. perdedor. Simple, así como suena. En mi experiencia, en este modo de juego siempre perdía, ya que habían muchos tramposos que solían recurrir a ciertos trucos, donde el más famoso que recuerdo era el pegar una carta una encima de la otra para hacer que la carta Sea más pesada y por lo tanto tenga más probabilidad de llegar más lejos. Tengo que reconocer que mi fuerte era más el segundo juego, la tan icónica manopla. ¡Sí! Amigo, esto jugaban los hombres, amigo, literal. Si conseguías voltearlas, Literal. pasaban Ahí voy, a ser Tommy. de tu propiedad. Veo este video y Pero voy. si errabas, seguía la siguiente persona teniendo la probabilidad de voltearlas y también adueñarse de tus cartas. Este es el que iba, juego amigo. consistía en mezclar el mazo de cartas e ir sacando de una No, en esto una, no, y esto la no. ¿Qué es carta esto? más No. fuerte que saliera No, no. ganaba. Algo muy parecido No, al muy culo malo. sucio si son de Argentina. Dependías Ya te mucho leí, del boludo. azar y de la carta que te tocara para poder ganar. Así saqué Y mis el primeros cuarto callos, y tal último cual, modo Luquita, de querido. juego, negociaciones. Esta era la salida más pacífica de obtener cartas sin tener que ensuciarte las manos apostando en el piso. Y estoy seguro que las personas que recurrían a esta forma de ganar cartas hoy en día son millonarias o son muy cercanas a hacerlo. Pero ¿por qué estas cartas fueron tan exitosas principalmente en Latinoamérica? Bueno, la respuesta es sencilla y obvia, porque movían muchísima plata, tanto de manera legal con las cartas originales o de la manera ilegal entre comillas con las cartas trucos. Ahora voy, Tommy, Pero ahora esto no solo funcionó con Dragon Ball Z. Claramente Dragon Ball Z fue el caso más conocido, pero hay muchísimos más. Las de Ben 10 las ¿Y tenía, algo está boludo. teniendo éxito en la tele? Saquemos cartas, juguetes, juegos, póster, vasos, toallas, etcétera, etcétera. Un caso que se me viene a la mente, que es muy parecido con las cartas de Dragon Ball, son con las cartas de Yu-Gi-Oh! Que en mi opinión nunca me vi Yu-Gi-Oh, pero sé que se vendían mucho, por no decir más, que las cartas de Dragon Ball. Las cartas de Yu-Gi-Oh eran otro nivel, eran otra calidad para mí. Que no solo eran cartas coleccionables normales, sino que pasaron a formar parte de la cultura de toda una generación de niños en aquel tiempo. No, literal una había locura, un amigo, una kiosco locura, que amigo. no vendiera estas cartas. Y es loco pensar cómo unas simples cartas podían mantener con ganancias kioscos muy pequeños. Sin lugar a dudas, algo que solo el impacto de Dragon Ball podría lograr. Bicho, de hecho yo coleccionaba las figuritas del mundial y eran mucho mejor. No, son cosas distintas. Yo también coleccioné como un enfermo la figurita del mundial. Esto era otra cosa. A nadie le importa, capo. Ese tema es para otro video. Por lo que con el pasar de los años, esos mismos niños convertidos ahora en hombres, donde algunos tienen la dicha y la suerte. Amigo, literal, amigo. Es la típica. Yo tengo una botinera. Un amigo mío lo tiene en una caja de zapatillas. Bien guardada, toda Literal. su infancia y recuerdos del colegio. Qué locura, amigo. Seguramente Qué videazo. están preguntándose qué fue lo que pasó con estas cartas. Qué videazo. ¿Se siguen fabricando a día de hoy? La respuesta va a ser algo amarga para muchos, y es que Sacaron el remaster ahora. tristemente, estas cartas ya no se fabrican. Por lo que Yo las tengo en la caja de la fuente de la si PC. estás pensando en comprarlas ahora de adulto, déjame decirte que la vas a tener bastante difícil. Con algo de suerte, quizás puedas encontrar gente que le interese venderlas, pero la mayoría de personas no le ponen precio ni loco a estas cartas. Pasa que es tu historia, amigo. Ya- Yo no vendería mi Que historia. para este punto no solo son cartas de colección, sino que son algo que representa la infancia. Literal, de amigo. muchos, por lo que es Literal. entendible Yo tuve infancia, amigo. que la mayoría de personas no Hoy en día los pibes andan con el celu, jugando Clash Royale. Y está todo bien, los respeto a mí también, me encantaban los jueguitos, pero tenía mis tiempos para jugar otras cosas, boludo. Tenía mis tiempos para poderme jugar con autito, con juguete, con jugar en el patio pateando una botella, pateando una cajita de bagio. En mi Entonces, qué experiencia sé yo. personal, las perdí todas apostando de chiquito. Sí, tremendo ludópata, lo sé. Pero igualmente, las cartas de Dragon está Ball loco. obviamente siguen existiendo en la actualidad. Cartas que se enfocan más en la saga de Super, teniendo un diseño bastante bueno, la verdad. Pero digamos que la cultura de la ludopatía, de apostar cartas como enfermos en los colegios... ¡Hola, podríamos Corvus! decir que desapareció casi por completo. En conclusión, no voy a ser el típico viejo verde que critica todo lo nuevo, por lo que hay que aceptar que acaba de concluir una generación donde siempre recordaremos esas cartas que no eran un simple pedazo de cartón, sino que eran el reflejo de la magia que Dragon Ball trajo a nuestras vidas. Cada intercambio en el patio de la escuela, cada carta que Yo no logramos era tan conseguir, fanático o de esa Dragon Ball carta tampoco, especial que se nos Ojo, acá tengo un montón de sobre para abrir.